Otro día de guerra en Ucrania. Rusia profundiza sus ataques en el sur y especialmente en el este del país. Un misil ruso destruyó parte del aeropuerto de Odesa y el fuego de artillería ruso atacó la planta siderúrgica de Mariupol, generando una destrucción casi total de las instalaciones. Ampliamos en breve los detalles y también las consecuencias. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. ¿Podría Ucrania frenar a Rusia en el Donbass? Occidente apuesta por enviar más armas y entrenamiento y Estados Unidos comenzó a formar a las fuerzas ucranianas en el uso del armamento que se está enviando a Kiev. En Ecuador, el presidente recurre a una controvertida figura legal para intentar frenar la violencia del narcotráfico. Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en 3 provincias costeras. Ello incluye el toque de queda nocturno y el despliegue de 9.000 uniformados entre policías y militares. En Odesa, donde misiles lanzados por las tropas rusas han destruido parte del aeropuerto de la ciudad ucraniana localizada en el sur del país, junto al Mar Negro. Así lo informaban fuentes ucranianas, según las cuales el ejército ruso paralelamente también se fortalece en el este de Ucrania para tratar de hacerse con el control total de las provincias de Donetsk y Luhansk. Según el gobernador de la región de Odesa, el ataque no ha causado ninguna víctima, aunque la pista de aterrizaje del aeropuerto ha quedado inutilizada. Los misiles Bastion de defensa costera habrían sido lanzados desde la península de Crimea. Hace una semana, 8 personas perdieron la vida en un bombardeo ruso sobre esta ciudad portuaria, hasta ahora poco afectada por la guerra. Y el ataque al aeropuerto de una ciudad cuyos habitantes desde hace semanas se preparan para lo que creen un inminente asalto ruso. La crónica desde Odesa con nuestro enviado especial, Matías Böllinger. Sobre las 6 de esta tarde oímos 3 explosiones aquí en el centro de la ciudad, de modo que en el aeropuerto tuvo que haber bastante estruendo. Tenemos la información de que la pista de aterrizaje quedó destruida por completo y ya no se puede usar. No es el primer ataque sobre Odesa, donde ya hubo víctimas y edificios de apartamentos que fueron alcanzados. Evidentemente, la ciudad es uno de los objetivos del ejército ruso, que ya afirmó querer conquistarla o liberarla, como ellos dicen. Sin embargo, hasta ahora no hay tropas rusas en las cercanías, aunque las zonas fortificadas del centro de la ciudad están cerradas a los civiles. La población es consciente de que Odesa es un objetivo. Y las imágenes satelitales de los bombardeos sobre la planta siderúrgica de Mariupol generaron un gran impacto. Bombardeos que se hicieron con las instalaciones de una fábrica que era uno de los símbolos de la prosperidad de la ciudad-puerto. Y luego el drama humano, porque en los túneles de la fábrica de Azovstal hay cientos de civiles y soldados ucranianos atrapados. Unos 20 lograron salir a lo menos este sábado, según un último reporte. Mientras el horror en Ucrania se eterniza, en Washington ocurrió esto. Es duro ver lo que el líder ruso y sus tropas están haciendo en Ucrania y pensar que alguien con ética y moral pueda justificarlo. Es difícil ver Lo siento, es difícil ver algunas de esas imágenes y creer que cualquier líder bien pensante, maduro y serio pueda hacer algo así. No puedo opinar de la psicología de Putin, pero puedo hablar de su depravación. La asediada ciudad de Mariupol se ha llevado la peor parte. Lejos, en Italia, las mujeres de 2 soldados de esa ciudad siguen esperando noticias. Sus maridos forman parte del último bastión de la resistencia de Mariupol, en la planta siderúrgica de Azovstal. Unos 1000 civiles siguen atrincherados allí, mientras las autoridades buscan formas de evacuarlos. Ellas también esperan que sus maridos salgan con vida. Tiene que haber una salida para Mariupol, no solo para los civiles. También hay que sacar vivos a los soldados porque
because sorry. Se estima que las condiciones en Azovstal son horribles. Sin embargo, en estas imágenes publicadas por la Guardia Fronteriza Ucraniana, supuestamente del interior de la acería, los combatientes mantienen el ánimo mientras entonan el himno nacional. Estas imágenes, publicadas por la Guardia Nacional, también podrían levantar la moral de los ucranianos. Ataques con misiles a un convoy de blindados rusos cerca de la ciudad oriental de Izium. Forma parte de los combates en el este del país, donde se encuentra ahora el foco de la guerra. El Pentágono asegura que la ofensiva rusa en el Donbass avanza con retraso. Sin embargo, militares occidentales advierten de que la guerra podría prolongarse durante meses, si no años. Igual que la espera de las buenas noticias. ¿Y se imaginan lidiar con inundaciones en medio de una guerra? Es lo que sucede en Demidov, un pequeño pueblo ucraniano al norte de Kiev. Los residentes luchan contra una pared de agua constante que ha inundado muchas casas durante semanas. Pero también dan gracias porque creen que esas inundaciones les salvaron de una masacre como la de Bucha. Algunas zonas de este pueblo ucraniano están completamente sumergidas. Su ubicación al norte de la capital hace que las calles de la pequeña localidad de Demidov y el agua que ahora las inunda sean fundamentales en la defensa de Ucrania. Las autoridades dicen que abrieron intencionalmente una presa para impedir el avance de las fuerzas rusas hacia la capital. Durante semanas, el ejército ruso ha intentado, sin éxito, entrar en Kiev. ¿Si valió la pena? Bueno, los rusos no están aquí, así que valió la pena. A pocos días de comenzada la invasión, un ataque ruso dañó una presa cercana al pueblo. Pero ante el avance de los rusos, el ejército ucraniano voló los puentes que conducían a Kiev y abrió el embalse, de modo que se creó una masa de agua demasiado profunda y extensa para cruzarla. Después de todo, la inundación los detuvo. Ni siquiera sé cómo llamarlos. A esas personas o esos animales que vinieron aquí, la inundación los frenó. Quedaron atrapados y no pudieron continuar. Los habitantes dicen que la inundación puede haberlos salvado de ser ocupados por las fuerzas invasoras y de otros hombres, como la masacre de civiles cometida en Bucha, a solo 25 kilómetros de distancia. Vamos a hablar ahora de otros asuntos, a concentrarnos en Ecuador, porque allí las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas están desde este sábado y durante los próximos 60 días en estado de excepción. Así lo decretó el día anterior el presidente Guillermo Lasso, quien desplegó un total de 9.000 uniformados. El mandatario responde de esta manera a la ola de violencia causada por el narcotráfico organizado y transnacional, especialmente virulenta en estas regiones. Lo que va de este año ha sido decomisada en el país 75 toneladas de droga. Ecuador, que comparte frontera con Perú y con Colombia, algunos de los mayores productores de cocaína del mundo, sirve de puerto de salida de cargamentos de droga para Estados Unidos, pero también para Europa. Y 2 meses de una medida que también genera críticas internas. Ampliamos desde Quito con Ramiro Carrillo, periodista. Muchas gracias, Ramiro. Saludos. ¿Cómo ha resultado, Ramiro, la implementación del estado de excepción? ¿Qué reacciones ha generado la invocación de esta figura por parte del presidente? Tampoco exenta, sabemos, de críticas. Así es. Un cordial saludo. Con un poco de escepticismo ha recibido la población este nuevo estado de excepción que vive el Ecuador. Es el segundo que adopta el presidente Guillermo Lasso en su primer año de gobierno, ambos para controlar la violencia y este último además para combatir a las bandas delincuenciales. Esta es una situación que tiene críticas en nuestro país porque los gobiernos anteriores adoptaron medidas similares sin resultados efectivos. Por eso hay escepticismo en la población y hay críticas que denotan en las redes sociales
la poca esperanza que se tiene en buenos resultados en este movimiento militar en estas 3 provincias en contra de la excesiva violencia que existe en las mismas y que ha cobrado víctimas, bueno, esto a nivel nacional, de cerca de 1.300 personas, de 1.300 fallecidos en estos primeros 4 meses del año. Y ya lo decía Ramiro, el estado de excepción en Ecuador no es una excepción, ha sido invocado también por otros presidentes, incluso por el propio presidente Lasso, que ya había hecho eso, uso al menos una vez de este poder. Concretamente, ¿qué se ha conseguido invocando? ¿Lo que dice la experiencia? Muy poco. Con los anteriores estados de excepción no ha habido un resultado efectivo y ha sido una medida desesperanzadora más bien para la población ecuatoriana. Con este estado de excepción, ¿qué es lo que se espera? Controlar las calles. Hay militarización en los barrios más conflictivos de estas 3 provincias, lo que traerá como consecuencia es más gente, más microtraficantes, más delincuentes en las cárceles, incrementando el problema de inseguridad que existe en las mismas. Recordemos que en estos centros de reclusión se han registrado también en los anteriores meses realmente masacres que han conmovido constantemente al país. Ramiro Carrillo, muchas gracias por tu información en Quito. Un abrazo. Un abrazo también y siempre a las órdenes. Y de Ecuador a Perú, porque allí la noticia de la castración química para violadores de menores dio la vuelta al mundo, pero el debate divide a los peruanos muy profundamente. Hay quienes apoyan la medida que creen ejemplar para los crímenes contra menores y otros quienes la consideran insuficiente porque creen que el proyecto de ley enviado al Congreso por el presidente Pedro Castillo se olvida de las víctimas y no soluciona el problema de fondo. Son las víctimas más vulnerables de la violencia sexual, los niños. En Perú, cada día 19 menores sufren violaciones según el Ministerio de la Mujer. Sus historias son desgarradoras. La recuperación de mi hija ha sido bastante dolorosa, bastante. Mi hija no comía, mi hija no se levantaba de la cama, mi hija quiso cortarse las venas, mi hija se marcaba las piernas. Es muy doloroso. El pasado 20 de abril, el Consejo de Ministros de Perú aprobó enviar al Congreso un proyecto de ley que plantea aplicar la castración química a los violadores tras la conmoción que causó en el país el secuestro y abuso sexual de una niña de 3 años. El presidente Pedro Castillo advirtió que este tipo de delitos no quedarán impunes y aunque el proyecto aún no se ha debatido en el Parlamento, enfrenta el rechazo de expertos e incluso de las propias madres de las víctimas. Que sentimos que el gobierno se está burlando de nuestras infancias a pedir castración química en vez de acelerar los procesos y que se sentencie antes de que cumplan la preventiva, ¿no? Y cumplan la ampliación, porque salen por exceso de carcelería los pederastas, los violadores. Porque estos medicamentos finalmente van a actuar sobre la pulsión sexual, sobre la excitación, sobre la libido, pero no va a actuar sobre la violencia ni la agresividad. Entonces, finalmente, ¿cuánto justifica un tratamiento de este tipo para supuestamente proteger a las víctimas? En las cárceles peruanas hay más de 10.000 presos por violación de menores. De acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario, es el delito con más reclusos después del robo agravado. Al finalizar, cambiamos de asunto, hablamos de lo que sucedió con el técnico italiano Carlo Ancelotti, quien consiguió sumar su primer título de Liga Española con el Real Madrid, convirtiéndose en el primer entrenador en ganar las 5 grandes ligas europeas. Ancelotti ya lo había hecho con Inglaterra, con el Chelsea, en Italia con el Milán, en Francia con el Paris Saint-Germain y aquí en Alemania también, ustedes recordarán, con el Bayern Múnich. Y la victoria de este sábado 4-0 sobre el Español de Barcelona le ha permitido alzar el título liguero que festeja a los hinchas de esta manera frente al monumento de las Cibeles en el centro de Madrid. Gran día para ellos. Y solo tiempo para despedirnos. Muchas gracias por su sintonía. Somos Deutsche Welle. Hasta pronto.